Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a mi canal. El día de hoy, como vieron en el título, les traigo la reseña de la trilogía del Arco de la Guadaña de Neil Shusterman. Antes que nada, un par de aclaraciones. Les recuerdo que pueden seguirme tanto en mi Instagram, Casbetlo, como en mi blog, Historias Encuadernadas. También ambos links van a estar en la cajita de la información. En Instagram a veces no estoy tan activo porque por ahí me cuesta seguir un poco el ritmo, pero en el blog subo absolutamente todas las reseñas de los libros que leo y los van a ver, van a ver las reseñas y lo que opino antes de que aparezca acá. Tienen reseña de los 3 tomos de la trilogía del Arco de la Guadaña en el blog, así que si quieren conocer mi opinión más en profundidad de alguno de ellos, lo pueden ir a ver ahí. Y por último, pero no menos importante, también aclararles que esta reseña es totalmente sin spoilers. Está en el título, pero se los recuerdo para que se queden tranquilos, tranquilas, tranquiles. No va a haber ningún spoiler, ni del primero, ni del segundo, ni del tercer libro. Dicho todo esto, vamos a comenzar primero que nada con un breve comentario al respecto del libro que estoy leyendo en este momento, porque como saben me gusta meter un poco de bocado del libro que estoy leyendo en el momento cuando grabo los videos. Y después sí, finalmente vamos a pasar a la reseña. El libro que estoy leyendo ahora mismo es El enigma de la habitación 622 de Joel Dicker. Es un policial. Había escuchado muchos buenos comentarios respecto de Joel Dicker siendo escritor de policiales, de thrillers, de como novelas así de misterio y como tensión. También había escuchado igual que de todos el más popular era el de La verdad sobre el caso de Henry Quever o algo por el estilo. Les voy a dejar la portada por acá así me explico mejor. Y de hecho escuché algún que otro comentario de que este no estaba tan bueno y lamentablemente tengo que confirmarlo, o al menos en mi opinión hasta ahora voy por la página 156 de 619 y la verdad es que no me está gustando tanto, sobre todo por el hecho de que es thriller financiero. Y si hay algo que a mí, estoy catalogándolo como thriller financiero, pero hay bastante más, no es como que están todo el tiempo hablando de eso, pero como que el eje principal es que como que el protagonista del misterio es dueño de un banco o una persona importante en un banco, y es un banco de Suiza, y como que hablan a veces de tipo plata y cosas importantes, y es tipo, sos un banco de un país europeo que probablemente reciba muchísima plata. De hecho no, probablemente no, recibe muchísima plata sin preguntar de dónde es, y muchísima viene de países latinoamericanos fugados a costa de nosotros. Y es como, por un lado siento bronca, por el otro me da igual, honestamente me da igual. Creo que si fuera de un banco argentino también me daría lo mismo, pero justo además es un banco europeo y banco de Suiza, como que no me interesa para nada, no me interesan tus problemas. Entonces, como que no logro empatizar, y no solo no logro empatizar, sino que hasta me parece aburrido es la palabra. Como que si no lograra empatizar, pero aunque sea tuviera un ritmo como un poco más... Pero no, está como medio lento, no me interesan los personajes. También anoté como un par de cosas que me parecieron bastante... como incoherentes. No sé, la verdad es que no viene muy bien, no sé si lo voy a terminar. Yo creo que sí, igual, que le voy a tratar de dar como más oportunidad a ver, de aunque sea llegar a la mitad. Pero así, en principio, les cuento que no me está gustando. Si le hice reseña para cuando subí este video, se los voy a dejar en la cajita de la información, así que ya van a poder saber un poco más. Pero realmente, por ahora, no me está gustando. Así que bueno, no sé, veremos. Ahora sí empecemos con lo que vinimos a buscar a este video, que es la reseña de la trilogía del Arco de la Guadaña. Primero que nada, las presentaciones pertinentes. El primer libro es Ciega, el segundo libro es Nimbo y el tercer y último tomo es Trueno. Van como de menor a mayor en cantidad de páginas. El primero tiene unas 500, ponele que 60, 520, el segundo tiene unas 590, 600 y el tercero tiene unas 700 y pico. Como que salta, hace un gran salto. Vamos a comenzar, lo primero que sí, para que todo el mundo esté en tono, vamos a hablar de sobre qué trata Ciega, o en realidad sobre qué trata la trilogía. Recuerden, sin spoilers, pero para eso nos vamos a basar un poco en la historia de Ciega. El libro nos plantea una sociedad futurista en la que todo está gobernado por una inteligencia artificial como omnipresente y omnisciente, que también controla otros avances tecnológicos pero que no son inteligentes. Y además tiene esta sociedad la particularidad de que ya no ocurren muertes por causas naturales. Y de hecho también existe como revivir, y existe que te vuelvan a crecer extremidades y como todo. La gente no puede morir a menos que realmente como pase algo adrede. Ese algo adrede es que te maten los segadores, que son un grupo de gente que trabajan de eso. Trabajan de encargarse que la población no crezca desenfrenadamente, que haya como más o menos un equilibrio, y matan gente, y de eso
como el hecho de que te mate un segador hace que esa muerte sea definitiva, si no, vivís indeterminadamente, o sea, podés vivir un montón de tiempo. Los segadores tienen como sus reglas, todo ese mundo como lo vamos descubriendo a lo largo del primero, del segundo y del tercer tomo, porque la verdad que se le van agregando cosas nuevas e interesantes a lo largo de los 3 libros, pero en principio, como por ejemplo algunas reglas son más o menos seguir lo que se supone que pasaba en la era mortal, le dicen era mortal. Por ejemplo, si, no sé, mucha gente moría a los 100 años o no, la esperanza de vida tipo llegaba hasta los 120, es muy poco probable que vivas teniendo 120, entonces muere mucha gente de esa edad y así. O sea, más o menos tratan de seguir las últimas estadísticas de la edad mortal, etcétera, etcétera, o sea, entre otras cosas. En este primer tomo seguimos la historia de Citra Terranova y de Rowan Damage, que son 2 adolescentes que son elegidos por un segador para como pasar por un proceso de entrenamiento para ver si luego consiguen el anillo de segador, que es lo que los distingue y lo que les permite después hacer un par de cosas que solo hacen los segadores. En general, los segadores eligen a un solo aprendiz, pero Faraday, que es el segador que los elige, decide elegirlos a los 2 y hacerlos como competir a ver quién es más merecedor del anillo. Y mientras nos interiorizamos bastante con el mundo. Pero además empezamos a destapar algunas problemáticas, algunos chismes, algunas cositas un poco más turbias de lo que creíamos. Y luego ya en el segundo y en el tercer libro profundizamos en esas problemáticas y en esas cosas y vamos siguiendo también a esos y a nuevos personajes. Dicho todo esto, yo tengo anotada en esta hojita un par de cosas generales y un par de cosas de cada tomo, así que vamos a empezar justamente con el primer libro, hablando un poquito de alguna que otra cosa general y también de lo que me pareció el primer libro. Este primer tomo, sobre todo a mí me parecía que la trama, en términos generales, pero obviamente del primero porque es la que conocía, era súper innovadora. O sea, estoy seguro de que no es el primer autor que escribe sobre esta trama o sobre este tópico, pero yo no lo había escuchado nunca y sobre todo no lo había escuchado nunca como en este formato, medio juvenil, medio distópico, medio como futurista o lo que fuera. Fue como mi primer acercamiento a algo parecido y la verdad que me llamaba muchísimo la atención esto de que hubiera gente que su trabajo fuera matar gente y también como todas las sensaciones que vinieran aparejadas con esto. La verdad que desde el principio me pareció súper innovador y tengo que rescatar que durante el primer libro seguí súper maravillado con lo innovador que era el mundo. Durante el segundo y durante el tercero también, pero particularmente este primer libro creo que de lo que más destaco es esa innovación y también de la cantidad de aristas que el autor sabe abrir en este primer libro para explorar y profundizar con el tiempo, con tranquilidad. Si hay algo que el autor tiene y que tengo que destacarle, a lo largo de toda la trilogía, maneja su historia con tranquilidad, como quien sabe a dónde se está dirigiendo. Entonces no tiene apuro, no tiene prisa, no tiene que demostrar nada, él sabe a dónde está yendo, entonces va poniendo las piezas una atrás de otra, con toda la tranquilidad del mundo, dejándote pistas, o tal vez sorprendiéndote del todo con alguna que otra cosa, alguna que otra decisión, pero la verdad me pareció que el autor eso manejaba muy bien esos tiempos. Algunas cosas que no me gustaron, sobre todo de este primer libro. El primer lugar es el romance. Ya en el segundo y en el tercero, el romances que aparecen me parece más interesantes, como hay como otra, es una cosa distinta, pero en este primer tomo, el romance que aparece entre los protagonistas me pareció forzado. O sea, me pareció como que eran 2 personajes heterosexuales, adolescentes, que tenían que tener un romance y que era una herramienta para la trama más que una consecuencia natural de los personajes. La verdad es que no sentí que tuviera más razón que ser que mover a la trama. Ya durante el segundo y el tercer libro la cosa cambia un poco, como que ya van a ver, pero las cosas maduran. Entonces, de hecho, uno de los puntos que más destaco del segundo libro es que se nota mucho esa madurez. Entonces, ya como que siento que el autor le supo agarrarlo de otra manera. Pero en este primer tomo siento como que pareció mucho que lo único que no tenía resuelto era cómo introducir el tema. Después, el resto de cómo lo maneja, más o menos bien. Pero introducir el tema siento que no le salió del todo. Creo que eso es como lo que menos me gustó de este primer libro. Y tampoco me gustó tanto que sobre el final sentí que toda esta masa de planes y de cosas nuevas y de cosas interesantes dejaba de ser como tan profunda y empezaba como a flaquear en los porqués y en las maneras de organizar. O sea, de repente sobre el final me parecía mucho como que aparecían de repente cosas que se hacían porque sí. O sea, como que no te explicaban tanto el plan, sino que en la narración medio pasaba como, bueno, y entonces pasó esto. Y es como, bueno, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo se les ocurrió? ¿De qué manera lo planearon? ¿Cuáles fueron los problemas que tuvieron que enfrentar? O sea, hay un montón de cosas que no me estás contando.
Y yo siento que en la primera parte del libro eso se daba, o sea, sí te contaban las cosas, sí estaba todo desarrollado y ya sobre el final como que flaqueó un poquito de eso. No sé por qué habrá sido, no sé si fue porque el libro le estaba quedando muy largo, si quería ahorrarse algunas cosas para los otros libros, desconozco, pero la verdad que sí me pareció que este primer libro flaqueó por ahí en esas dos cositas. Sí, como les digo y les repito, la innovación me pareció fantástica y la riqueza para explorar también, o sea, la riqueza como de posibilidades para explorar en el mundo también. Y en términos generales me parece que los personajes estaban muy bien plantados. O sea, más allá de esto del romance que les cuento, me pareció que estaban como adecuados, o sea, eran correctos y bien desarrollados y bien caracterizados. Más allá de que por ahí no me encantaron, o sea, no fueron como las personas que mejor me cayeron a lo largo del libro o los personajes que más me gustaron en el mundo, sí me parecieron que estaban como correctos, o sea, bien puestos. Eso hay que destacarlo, porque no tienen por qué caerte excelente todos los personajes que lean. Ahora, pasando al segundo, tengo que avisarles que fue el peor de toda la trilogía, lejos. Se notó muchísimo que era un puente. Como punto positivo, sí le doy todas las fichas en que los personajes y la trama maduraron muchísimo. O sea, se notó que el autor logró representar muy bien el traspaso de no solo la adolescencia a una edad un poco aunque sea más adulta, sino también como el peso de todo lo que te pasó. Un poco. Como vieron cuando uno por ahí, está bien, sigue teniendo 16, 17 años, pero como ya le pasaron ciertas cosas, también hace como un clic en algunas, entonces ese paso justamente entre los 16 y los 17 se nota un montón por más que haya pasado un año. Bueno, una cosa por el estilo, o sea, no sé exactamente las edades de los protagonistas, no sé si es, o sea, efectivamente pasó mucho tiempo y ahora crecieron un montón, pero sí se notó mucho la maduración y como el rol que tomaron fue distinto, se pararon de otra manera, y mismo en la trama y los problemas y las cosas que enfoca y que narra, me pareció como que eso sí lo hacía perfecto. Pero se notó muchísimo que era un libro puente, era engorroso de leer en muchísimas partes, como muy aburrido, muy como... No terminaba de dar en la tecla en las cosas interesantes, para nada. Me pareció como que había muchas cosas que, no sé si de relleno, pero que no me interesaba leer. Sí me gustó que empezó a incorporar sobre todo a algunos personajes más para narrar la historia. Acá ya empezó el declive del segador Faraday. Ya en este libro empezó a caerme mal y en el tercero... pero no me gustó nada ese personaje, o sea, me pareció horrible. En el primer libro, o sea, es uno de los pocos personajes que conoces y siento que le prestas tanta atención que un poco hasta pasa desapercibido. Pero ya en este segundo libro empezó a no gustarme y en el tercero terminó de caer. Ya les estoy avisando que cuando hable del tercero les voy a contar también eso. Pero más allá de eso sí incorpora otros personajes en la narración y me gustó bastante, me gustó que se diversificara, me gustó qué personajes eligió, me gustaron mucho sus tramas y destacable al palo, o sea, lo que mejor me pareció, lo que más me gustó de esta segunda entrega es el personaje del Nimbo. En este segundo libro lo conocemos muchísimo más, profundiza muchísimo más, le da un toque mucho más reflexivo, mucho más introspectivo a esta novela, a la trama, a la narración en general, como que logra introducir preguntas más filosóficas, reflexiones éticas, morales. Me gustó un montón el personaje del Nimbo, me pareció fantástico. Durante toda la trilogía me parece que se respeta muy bien lo bien que quedan los títulos. O sea, eso se lo doy también, un gran detalle así como general. Sabe cómo elegir el título de su novela porque siento que Ciega es muy representativo del primero, Nimbo del segundo y Trueno del tercero. Ya como no les voy a explicar mucho por qué, pero lo es, les juro que lo es. Y además lo que también me gustó mucho es que a lo largo de la trilogía como que se tocan las tres aristas principales, si se quiere. Y ahora sí pasando al tercero, que fue el último que... Bueno, obvio que fue el último que leí porque es el tercero, pero lo leí hace poco además, fue el anteúltimo libro que leí. Es además mi favorito de la trilogía. Me parece que está buenísimo. Le puse una puntuación mucho más alta que a los primeros dos. Al primero le puse 7,5, si no estoy mal, o 7,75. Al segundo un 5,5 o 5,75. Y a este le puse un 9 porque la verdad que me gustó muchísimo. Me pareció que repunta, que remonta un montón. Agarra los personajes más interesantes del segundo libro y sabe cómo explotarlos, cómo darles como mucha más personalidad y mucha más presencia. Además se agregan nuevos personajes, nuevos puntos de vista que también son súper interesantes. Y desplaza un poco la narración de los personajes del primer libro que habían quedado un poco sosos, un poco como innecesarios. A pesar de que aparecen lo justo y necesario. O sea, de verdad, no son quienes tenían que contar la historia y eso se nota y de verdad lo agradezco un montón porque supo, eso me gustó mucho, como que el autor supo no quedarse en el molde de, ok, empecé la historia con estos personajes, entonces tengo que seguir con estos personajes los 3 libros. No.
El autor supo perfectamente cuándo tenía que correrse de esa narración para pasar a otra y poder contarnos, o sea, saber dónde estaba lo interesante y lo jugoso de su historia, ¿no? Como, ¿a dónde me tengo que correr para contar lo que quiero contar? Acá, porque esto es lo interesante de lo que estoy contando. Algo así como el talento que tienen algunos artistas musicales para saber ¿qué parte va a ser la más atillante para hacerla el estribillo? Bueno, una cosa por el estilo. O sea, no sé si funciona exactamente así, pero a veces yo mismo pienso como escuchando un tema, che, qué pena que no dijo esto más de una vez, porque claramente es la mejor parte de la canción y es lo que quiero volver a escuchar. Y bueno, al autor no le pasó para nada eso. El autor supo exactamente qué parte hacer sus estribillos, aunque no es repetitivo, no me pareció repetitivo. Me encantó la representación trans. Me gustó muchísimo que hubiera un personaje trans. Me gustó cómo lo representó, me pareció como súper respetuoso y súper tierno. Eso, la verdad, lo reconozco y lo rescato un montón. Y las últimas dos cositas que me gustaría remarcar es, una, me pareció que el culto tonista, que es como el culto religioso que está presente en los tres libros y que es como la nueva religión, la religión de esta nueva era, se desarrolla mucho más en este tercer libro. Y la verdad que me encantó cómo se desarrolla y me gustó mucho que se desarrollara y se explorara más. O sea, realmente me había quedado con intriga, con ganas de saber y me gustó mucho cómo lo enfrenta, cómo lo encara. Y por último, lo ultimísimo último de todo, este libro me resultó muy placentero de leer. O sea, realmente me daba como placer estar leyéndolo, como que era tipo, qué bien, esto está muy bien construido, está muy bien pensado, todo tiene una razón de ser, el libro me está llevando exactamente a donde me tiene que llevar. Y como les digo, esta cosa, este detalle de que el autor supiera a dónde estaba lo jugoso, es como que bien, no me estás haciendo perder mi tiempo, o sea, como que no me estás haciendo leer algo solo porque a vos te interesa que yo lea esto, porque a mí no me está interesando, así que no tendrías por qué hacérmelo leer, o sería aburrido tener que aguantarme esas páginas para llegar a lo interesante. No sé, o sea, de verdad siento que está todo muy bien balanceado. La verdad, 10 de 10. Así que, bueno, esa es mi opinión de toda la trilogía. Espero que les haya gustado la reseña, la verdad que la recomiendo, me gustó un montón. Creo que el mal necesario del segundo libro vale la pena y además no es tan terrible, o sea, no me gustó, la verdad que si pudiera evitarlo, lo evitaría, pero no se puede por la trama y no me pareció como, o sea, siento que hay segundas partes más terribles, la verdad, o sea, lo leería solo para poder leer el tercero de verdad es muy bueno y lo recomiendo y vale la pena. Como les digo, no decae tanto como para que sea aburridísimo y tipo insufrible leerlo. Así que bueno, sin más dilación, espero que les haya gustado mucho el video y nos seguimos viendo por acá. Chau, chi.